Bienvenidos, hoy vamos a hablar de qué quieres decir con salvación. ¿Te das cuenta de que ni uno de cada 100 sabe qué es la salvación? ¿Cómo obtenerlo? ¿Cuándo lo recibes? ¿No estés tan seguro de hacerlo? Aquí de una vez por todos se hace la verdad tan clara que realmente la entenderás. ¿Podría usted mismo responder a esas preguntas? Si alguien le pide que abra su Biblia y le muestre exactamente dónde dice la Biblia que la salvación significa ir al cielo, ¿podría hacerlo? ¿Es la salvación un lugar, un destino, una condición, una recompensa? Ok. ¿Y de dónde entregarás tu Biblia para encontrarlo? ¿Estás seguro? ¿Podría abrir su Biblia y mostrarle a un interrogador donde le dice cuándo recibe la salvación? ¿Lo entiendes ahora? ¿Cuándo mueres? ¿Cuándo Cristo regresa? ¿O en algún otro momento? Ese folleto lo muestra claramente. ¿Eres en la conversión un heredero para heredar? Ok. ¿Y qué es lo que uno herede? Supongamos que le preguntan qué conexión hay entre la salvación y este tercio de la Biblia dedicado a la profecía. ¿Podrías explicarlo? ¿Otro tercio o más de la Biblia está dedicado a la historia? ¿Puedes explicar la conexión de esta gran cantidad de escritura con la salvación? ¿Puedes creer que la mayoría de la Biblia no se preocupa por el asunto de salvación? Hagámoslo listo. Las personas religiosas hablan de ser salvados. Sin embargo, incluso la mayoría de las personas religiosas no entienden más que lo que la Biblia enseña acerca de la salvación, el verdadero significado de la palabra salvación, como lo hizo cierto joven acerca de otra expresión religiosa. Él me dijo, él di mi corazón al Señor y en la reunión de avivamiento de anoche. Bueno, le dije, ¿a qué te refieres con entregaste tu corazón al Señor? ¿Cómo lo hiciste? ¿Alcanzaste tu mano? ¿Sacaste tu corazón? ¿Y se lo entregaste al Señor? ¿Estaba realmente ahí en persona? Bueno, tartamudo, confundido. Bueno, no hice eso. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo le diste tu corazón al Señor? Tartamudeo un poco más. Luego supuso que no lo sabía. Así es con mucha gente que dice me salvé. Realmente no saben lo que quieren decir con ser salvados.
¿Sabes lo que la Biblia enseña sobre la salvación? Millones de personas sinceras han supuesto que lo sabían, pero han sido engañados por aceptar una falsa salvación. Y es hora de llegar al claro por qué, cómo y cuándo, para que pueda verlo claramente en su propia Biblia. Porque lo más importante en la vida debe ser algo vago, misterioso, superestético, estéril y sin sentido. Voy a dejar claro en tu Biblia, así que prepárate para un shock. ¿Y no me crees? Cree en la Biblia. ¿Qué es la salvación? Si bien la verdad real debe venir de la Biblia, la definición del diccionario puede ayudar un poco. Webster define salvación como la salvación del hombre de las consecuencias espirituales del pecado, especialmente la liberación del pecado y la condenación eterna, la preservación de la destrucción, el fracaso a otro mal. Ahora necesitamos aprender la definición bíblica del pecado y ver qué revela la Biblia sobre las consecuencias espirituales. ¿Cuáles quería que sean las consecuencias? Webster dice que la salvación es para salvarte de eso. Y en esto, la Biblia muestra que Webster tiene razón. También la salvación significa preservación. Y en esto veremos que la Biblia afirma la definición. Pero ¿por qué necesitarías ser salvo de las consecuencias espirituales del pecado? ¿Y por qué si eres una alma inmortal necesitas preservación de la destrucción? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Supongamos que dice, mire, no voy a la iglesia, pero pretendo ser religioso. Porque debería preocuparme por todas estas palabras religiosas. Como pecado y salvación y consecuencias espirituales. Esto concierne solo a personas religiosas. ¿Por qué estás preocupado? Dios Todopoderoso, quien diseñó, creó y sostiene la vida humana, incluida la suya, dice eso. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Eso te involucra a ti. En este momento probablemente no tengas una idea de lo que es entender por la gloria de Dios, de lo que te has quedado corto. Realmente abrías los ojos con asombro cuando eso te quede claro. Disculpe un segundo. Pero sea cual sea, el pecado has pecado. Todos los humanos tienen. Cristo solo está
exceptuado está involucrado y cómo la salvación está salvando al hombre de las consecuencias del pecado. Y la Biblia lo afirma, como veremos. Dije, con la palabra de Dios, le diga cuáles son las consecuencias. Es simple y llanamente. Aquí está. La paga del pecado es muerte. Pero la vida de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Puedes encontrar esto en Romanos 6:23. Pero, porque has escuchado y posiblemente creído todo lo contrario, mire eso. Léelo en tu propia Biblia. Aviso. El salario que le pagarán por haber pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué tantas personas religiosas enseñan exactamente lo contrario de la Biblia? ¿Por qué enseñan que la paga del pecado es la vida eterna en el infierno? Mira, eso otra vez. En tu Biblia, por un lado, la pena es la muerte. Por otro lado, el regalo es la vida eterna. Los dos se contrastan, tengo problemas con la palabra. Los dos contrastan, es uno o otro, la muerte o la vida eterna. Aquí mismo, permítanme, aclarar una cosa que la Biblia enseña. Unos pocos perseguidores nos han acusado de enseñar una salvación por obras, es decir, que nuestras obras ganan la salvación. Que quede claro, y más claro si puedes. Aquí que sus malas obras, ganan algo. Pero no es la salvación. Lo que ganan es el salario que ganan. Es la muerte y no salvación. Además, aclaramos este punto aquí. La vida eterna no es algo que puede ganar. Es el regalo de Dios a través de Cristo. Esa es la clara enseñanza de su Biblia. Ganas salarios. El único salario que puedes ganar es la muerte. Tu Biblia dice eso. Nosotros decimos eso. Pero nuestros acusadores realmente enseñan lo que nos acusan de enseñar. Enseñan que la vida eterna es el salario que ganas con tus obras, aunque seas una vida eterna en el fuego del infierno. Nuevamente su Biblia dice muy claramente que el don de Dios es la vida eterna. Ahora bien, este mismo versículo y todos los demás en la Biblia relacionados con el tema están de acuerdo. Dice claramente que lo que recibes por la gracia de Dios como su regalo es la vida eterna. Dice que la vida eterna es algo que debes obtener como un regalo de Dios. Por lo tanto, la salvación es en realidad es vida eterna, un regalo. Pero sabes que los acusadores que intenten desacreditar esta obra de Dios
lo niegan. En realidad, niegan que la vida eterna se presente solo como un regalo de Dios por gracia y por medio de Cristo. Dicen que ya tienes vida eterna. Dicen que eres un alma inmortal. Sí, esto es asombroso. Esto es importante. Este es el quid de toda la cuestión de la vida, del motivo de la existencia. Si tienes una alma inmortal, ya tienes vida eterna. Entonces la Biblia no es verdadera cuando dice claramente que la vida eterna es un regalo de Dios. Según la Biblia, lo que los salvos reciben como un regalo de Dios a través de Jesucristo es la vida eterna. La salvación entonces en realidad es recibir algo que no tienes ahora, la vida eterna. Y, y si esa declaración bíblica es verdadera, entonces nuestros acusadores son falsos. Tratan de engañar a las personas para que crean que no necesitan ser salvos de la muerte por la gracia gratuita de Cristo. Por su sangre derramada, dicen que no necesita salvarse de la muerte en absoluto. Dicen como Satanás engañó a la madre Eva, que seguramente no morirás. Eres o tendrás una alma inmortal. Note eso en su Biblia. Es hora de decir, de creer y seguir a los hombres. Mira en tu propia Biblia, crea en Dios, porque estás indefensos. Porque estás indefenso. Ahora dice la Biblia en alguna parte que eres o tienes una alma inmortal. Durante años ofrecemos $1,000 a cualquiera que podría mostrar cualquier lugar donde las palabras alma inmortal se encuentran en la Biblia. Nadie la ha encontrado. Porque las personas religiosas han continuamente de tu alma inmortal, de ir al cielo, de que los seres queridos muertos ahora están con el Señor y de muchas otras cosas que se supone que son las creencias básicas del cristianismo. Y aún así, nunca una vez te enseñé tal enseñanza en la Biblia. Hablan de estas enseñanzas como si fueran ciertas. Te llevan a dar por sentado estas enseñanzas, a suponer que provienen de la Biblia. ¿Qué enseñanza de la Biblia sobre el alma? ¿Lo leerás en tu propia Biblia? No confías en mi palabra. No me creas, cree en Dios. Leo en Ezequiel 18, versículo 4. Versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. El alma que pecare, morirá. Si nuevamente la paga del pecado es la muerte, ese alma que peca moría.
Ese alma que peca moría. Es verdad sobre la alma, es tan importante que Dios hizo, se escribiera 2 veces. De regrete ahora en Ezequiel 18:20. El alma que pecare moría. Las almas no son inmortales. Tu Biblia dice que pueden morir. Pero el engañador puede decir, eso es en el Antiguo Testamento. Luego, en el Nuevo Testamento, que todas las escrituras, todo lo que Timoteo había sabido desde la juventud, que era el Antiguo Testamento, se da por inspiración de Dios. Segundo Timoteo 3, 15, 16. Nuevamente, en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo dijo que deberías temerle a Él, que es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Un fuego que los quemará, hará que mueren, destruya lo que se quema. O si la Biblia enseña ese tipo del fuego del infierno, pero no del tipo en el que uno arde para siempre y sin embargo nunca arde. Mateo 10:28. Creemos a Jesucristo cuando dice que las almas pueden ser destruidas, no son inmortales. Eso puede ser una sorpresa. No solo es cierto que en la Biblia no hay tal expresión como alma inmortal, sino que la palabra inmortal aparece solo una vez en toda la Biblia, en 1 Timoteo 1:17, donde se refiere a Dios como siendo inmortal. Además, la palabra inmortalidad se puede encontrar solo 5 veces en toda la Biblia. En Romanos 2:7 leerás que es algo que debemos buscar, por supuesto, es un regalo de Dios quien lo tiene para dar. No necesitas buscar algo que ya tienes. En 1 Corintios 15:53 y nuevamente en el versículo 54, la inmortalidad es algo que los salvos se pondrán en el momento de la resurrección. En 1 Timoteo 6:16 habla del Cristo resucitado y glorificado, quien solo de todos los quien ha nacido humanos tiene inmortalidad. Y finalmente en el 2 Timoteo 1:10, la inmortalidad es algo que Jesucristo trajo a la luz, hecho posible para que lo recibimos a través del Evangelio. Entonces, la Biblia enseña que el alma no es inmortal, sino mortal. Perdón el sonido atrás. Sujeta la muerte como peña de pecado. Ahora, ¿dónde te deja esto? Volvamos a ti. Todos han pecado. Todos han pecado. Eso te incluye a ti. La pena es la muerte. No posees la vida eterna desde el nacimiento natural. Cristo dijo, lo que es nacido del carne, carne es. En Juan 3:6. Así que solo eres mortal, material carne. Eres de la tierra, terrenal. 1 Corintios 15:47. La vida
con lo que naciste es meramente una existencia química temporal. Vives respirando aire dentro y fuera de tus pulmones y el aliento de la vida. Estás a solo un respiro de la muerte. El cese de la existencia que llamamos vida. Si no toma esa próxima respiración, no puede mantenerse vivo o consciente 10 minutos más. No hay alma inmortal que te mantenga vivo y consciente. Usted es un alma que ha pecado y así moría a menos que sea salvo de ella por la gracia de Cristo. Génesis 2:7. Es la referencia de que lo dijo ahí. Si su corazón no da el siguiente latido, no hay nada en que lo mantenga vivo 10 minutos. Existes respirando aire y circulando sangre alimentada por comida y agua. Solo tienes una existencia química temporal. Eres como un reloj enrollado y corriendo. No sabes en qué momento se detendrá. No puedes darte vida más allá de esta existencia química de decadencia. No hay vida eterna inherente en ti. Nada de lo que pueda hacer lo produciera, suministrara o ganara. No puedes obtenerlo por tus propios trabajos. Lo que tus propios trabajos han hecho por ti es ganarte la pena de muerte. Y es la muerte eterna, castigo eterno. Verá, todos tienen obras, buenas o malas. Dios y solo Dios tiene la inmortalidad. En lugar de asumir descuidadamente la enseñanza pagana de la inmortalidad del alma, recurre nuevamente a 1 Timoteo 6:16 y léala con tus propios ojos en su propia Biblia. El Cristo resucitado y el solo de todos los que nacieron humanos tienen inmortalidad. Dios tiene la inmortalidad, la vida inherente en sí mismo. Juan 5:26. En él ha dado al Hijo Jesucristo también para que tenga vida en sí mismo. Y solo Dios puede impartirte vida eterna. Viene a través de Cristo. Pero ¿cómo vas a ir a Dios? Sus pecados pasados no solo lo han condenado bajo pena de muerte, sino que también han puesto una barrera todo eterno, todo en total entre usted y Dios. Te han cortado de todo acceso a Dios. Léalo en su propia Biblia. He aquí la mano del Señor. La mano del Señor no es acorta, que no puede salvar, ni su oído pensado que no puede oír. Pero tus iniquidades se han separado entre tú y tu Dios, y
tus pecados han ocultado su rostro de ti para que no escuche. Isaías 59, 1 y 2. Disculpe si escuchas todo ese ruido afuera. ¿Cómo buscar a Dios? Entonces, ¿cómo cuando esta barrera se interpone entre ustedes, van a ir a Dios para obtener la vida eterna? De nuevo, Isaías responde, buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Invocadle mientras está cerca. Deja que el impío abandone su camino. Deja que el impío abandone su camino y el hombre injusto sus pensamientos, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis maneras, dice el Eterno. Isaías 55, 6 hasta 8. Entonces ahora buscas a Dios para que puedas obtener vida eterna de Él. Te arrepentiste. Abandonas tu estilo de vida y te vuelves al camino de Dios. Pero descubres que todavía falta algo. Te das cuenta de que todavía estás cortado. La barrera sigue ahí. ¿Sabes por qué? En este punto debemos detenernos y describir qué significa esa palabra pecado. ¿No te ha confundido sinceramente esa terminología religiosa? Escuchas a la gente hablar de pecado, ser salvo, bajo la ley o bajo la gracia, justificación, santificado, cielo, infierno, predestinación y docenas de otros términos. ¿No han sido muy vagos para ti? Más bien sin sentido. Sabes que la mayoría de las personas religiosas que usan todas esas palabras religiosas generalmente no saben más que tú lo que realmente significan. ¿Qué quieres decir con pecado? Comenzamos citando la escritura, todos han pecado. Dijimos que esto te incluye. Pero ¿qué es el pecado? Porque cuando los hombres predicen, no oyes eso explicado, definidos, aclarando y entendible. Porque estos términos religiosos se usan la mayor parte del tiempo de manera suelta, vaga y sin sentido. Una vez en Springfield, Oregon, un joven con una Biblia en la mano me abordó en la calle. Un evangelista había venido a la ciudad y levantó una tienda de campaña. Trajo consigo un equipo de evangelio, que incluye a unos 8 jóvenes en edad universitaria que deambulaban
por las calles llevando Biblias, deteniendo a las personas y invitándolos a asistir a los servicios. Uno me detuvo. Bien, ahora le dije, ¿tu evangelista enseña que Cristo nos salva del pecado? Me aseguro que lo hizo. Bueno, lo que quiero saber, insistí, es lo que tengo que dejar de hacer o lo que he hecho que llames pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, respondió, Cristo murió por nuestros pecados. Pero eso no me dice exactamente qué ha hecho por lo que Cristo tuvo que morir. Insistí, ¿qué es pecado? Cristo murió por nuestros pecados, fue la respuesta. Sí, lo sé, lo dijiste antes, pero ¿por qué es esto? Pecado por el que murió. ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Puedes abrir esa Biblia que tienes y muéstrame la definición bíblica de la palabra pecado? ¿Hay un lugar en la Biblia donde da una definición clara? Donde dice pecado es y luego en palabras simples dice qué es. Llamo a un segundo de los jóvenes, llegó a un tercero y un cuarto. Finalmente, con una gran multitud reunida, llamaron al evangelista mismo, pero incluso él no podría o no quería recurrir a la respuesta de la Biblia. Uno por uno, todos se escaparon. Luego saqué una Biblia de mi maletín, me dirigí a 1 Juan 3:4 y leí a la multitud. El pecado es la transgresión de la ley. ¿Pero qué ley? Eso se explica en Romanos 7. Entonces, a continuación, ley que diremos entonces. ¿El ley es la ley pecado? Dios no lo quería. No había conocido el pecado sino por la ley. O en el inglés más claro del Moffat traducción. Si no hubiera sido por la ley, nunca había sabido la significado del pecado. En otras palabras, la ley define el pecado. El pecado es violar la ley. ¿Pero qué ley? Continuado el mismo verso, porque no había conocido la lujuria, excepto que la ley había dicho, no consideres. Romanos 7:7. Ahí se nos dice claramente que ley es pecado transgredir. Esa es la ley que dice, no consideres. Esa ley es los 10 mandamientos. ¿Es pecado romper los 10 mandamientos? En los versículos 12 y 14 de este mismo séptimo capítulo de Romanos leerás que la ley es santa, justa y buena, y que es una ley espiritual, una ley de principios espirituales de la vida. Por supuesto, toda la ley espiritual puede resumirse en la palabra amor. Esto se puede dividir en los
dos grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. El prójimo, sorry, los primeros cuatro de los 10 mandamientos nos dicen cómo amar a Dios. Los últimos 6, cómo amar al prójimo. Toda la Biblia elabora mostrándolo los principios involucrados hasta que incluye todo este estilo de vida correcto. ¿Listo por más? Ahora note Romanos 3:20. Por lo tanto, por los hechos de la ley no había carne justificada a sus vistas, porque por la ley está el conocimiento del pecado. Por supuesto, a pesar de los falsos acusadores de lo contrario. Eso es precisamente lo que enseñamos. Cumplir la ley no justificará a nadie. Todos hemos pecado. No podemos justificar esta culpa en la que hemos incurrido. No podemos evitar los salarios que hemos ganado. La muerte, la obediencia, bondad, obras o cualquier cosa que podemos hacer. Que quede claro, la mayoría de las mujeres llevan un espejo en sus carteras. Una mujer saca su espejo, le mira a la cara y descubre sucede en él, intenta llevar la suciedad con el espejo. Ridículo. Si por supuesto mirarse al espejo no limpiara la suciedad que ya está ahí. ¿Por qué? Porque el espejo viene el conocimiento de que la suciedad está ahí. Ahora la ley de Dios es un espejo espiritual. Tu Biblia lo dice claramente en Santiago 1:22 hasta 25. Miras la ley de Dios, demuestra la suciedad espiritual en tu corazón. Escuchar la palabra de Dios que corrige, reprende y reprende. Segundo Timoteo 3:16. Y luego no hace nada acerca de la suciedad espiritual que revela, es como un hombre contemplando su rostro en el espejo, viendo la suciedad, obteniendo conocimiento de ella y luego olvidando que sucio está, sin hacer nada al respecto. La ley de Dios es un espejo espiritual, pero evitar que te ensucies más hoy no elimina la suciedad que ya está ahí. Entonces, por los hechos de la ley no habrá carne justificada a su vista. ¿Por qué? Pues, porque en la ley está el conocimiento del pecado, por supuesto. El pecado es la transgresión de la ley. Pablo no había sabido que era pecado codiciar, excepto que la ley hubiera dicho, no codiciarás. La función de la ley
es decirnos